Otro grupo de patologías renales malignas que se presentan en mayor cantidad, o sea que son más comunes, son los carcinomas renales. Macroscópicamente se observan de esta forma como tumores de gran volumen, de un color amarillo, blanquecino, pueden tener áreas hemorrágicas y también áreas necróticas. Aquí vemos otra imagen macroscópica. Vemos que se observa un gran tumor de gran volumen. En la parte inferior vemos un pequeño remanente de riñón normal. El adenocarcinoma renal es el tipo más común de tumores malignos del riñón. Vemos otra foto macroscópica. Se observa el tumor en el parénquima renal. Vemos que tiene un gran volumen. Está separado del riñón normal no tumoral por límites bien netos. Tiene una coloración heterogénea. Otra imagen de carcinoma de células renales, localizado en el polo superior del riñón. Vemos que tiene áreas quísticas, otras zonas hemorrágicas. Dentro de los carcinomas renales, el de variedad células claras, denominado así por la característica del citoplasma de las células tumorales, que es de color claro, blanco, es el tipo más común, que se presenta en mayor cantidad. Se clasifican de acuerdo a una escala denominada grados de Fuhrmann. Estos grados de Fuhrmann están dados por las características de los núcleos de las células tumorales y de los nucleolos de esos núcleos. Aquí vemos otra foto microscópica de la variedad de células claras de los carcinomas renales. Esta es la clasificación de Fuhrmann, en donde vemos que varían del grado 1 al grado 4, dependiendo de las características, como les dije, características de los núcleos y de los nucleolos. En el grado 1, los nucleolos a una amplificación de X por 400 no se observan o son pocos visibles. En el grado 2 ya el nucleolo es visible y eosinófilo a un aumento de 400, que sería el de mayor aumento, y es visible pero no es prominente con un aumento de 100x. En el grado 3 ya el nucleolo es visible y eosinófilo con el aumento de 100x. Y en el grado 4 ya tienen otras características. Las células tienen un pleomorfismo nuclear extremo. Se observan células de tipo gigantes, multinucleadas, o pueden tener una diferenciación rhabdoide o una diferenciación sarcomatoide. Entonces vemos que la característica de los núcleos y de los nucleolos es lo que define al grado de estos carcinomas de tipo células claras. Nuevamente, el grado 1, los nucleolos están ausentes o son poco visibles a mayor aumento. Grado 2, los nucleolos son visibles y eosinófilos, pero no son prominentes. Son visibles a un grado de 400x, pero no son prominentes a una vista de mediano aumento. En el grado 3, los nucleolos ya son visibles viendo con el de mediano aumento, y en un grado de 4 adquieren otras características. Presentan pleomorfismo y una diferenciación rhabdoide o sarcomatoide. Como dijimos entonces, la clasificación de Fuhrmann, que es lo importante y que deben saber, se basa en el tamaño nuclear, en la forma nuclear y en la prominencia del nucleolo, o qué tanto se observa el nucleolo. ¿Cuál es la importancia? La importancia radica en que los carcinomas grado 1 de Fuhrmann presentan
una sobrevida a los 5 años del 64% de los casos. Eso quiere decir que 64 personas de cada 100 que tengan un grado 1 van a sobrevivir 5 años. Sin embargo, si observamos el grado 4, vemos que presentan una sobrevida del 10%. Eso quiere decir que 10 personas que tengan un grado 4 van a sobrevivir 5 años como máximo. Allí radica la gradación de los carcinomas de células claras. Desmenuzando, vemos que en el grado 1 de Fuhrman, como dijimos, las células tumorales son claras, los nucleolos son discretos o están ausentes. Esto viendo a mayor aumento. En el grado 2 ya vemos que los nucleolos ya son visibles a una mayor potencia o alta potencia, alto aumento, pero no son prominentes. Son visibles, pero no prominentes. En el grado 3 ya son prominentes. Prominentes viendo a mediana potencia. Y en el grado 4, como observamos aquí, ya se observan otras características. Ya el núcleo tiene otra forma, ya es irregular, se observa una diferenciación sarcomatoide, rhabdoide y marcado pleomorfismo de las células tumorales. Y es el grado que presenta es el grado que representa peor pronóstico. Otro tipo de carcinomas renales que podemos observar son los de tipo papilar, en donde arquitecturalmente vamos a ver que los carcinomas forman pequeñas papilas o de células tumorales, ¿verdad? Entonces el tumor adquiere un aspecto papilar, pero se diferencia del adenoma papilar renal. ¿En qué? En que aparece mitosis, aparece pleomorfismo. Otro tipo de neoplasia maligna en los riñones son los carcinomas de tipo cromófobo, que presentan otras características diferentes a los carcinomas de células claras. Como vemos en el carcinoma de tipo cromófobo, el citoplasma de las células tumorales ya presenta una coloración eosinófila, el núcleo ya es más prominente, no forma pequeños acúmulos como los carcinomas de células claras. Implican un mejor pronóstico que el carcinoma de células claras. Otras diferenciaciones que podemos observar dentro de los carcinomas renales es la diferenciación sarcomatoide. Como dijimos anteriormente, esta diferenciación sarcomatoide se observa en el Fuhrman grado 4, es sinónimo de pobre pronóstico con potenciales complicaciones en el tratamiento. En el 90% de los pacientes generalmente son sintomáticos, presentan una metástasis en el 77% de los casos. Y la sobrevida dijimos que a los 5 años tenía un 10% nada más. Entonces la sobrevida media que se le da a los pacientes con una diferenciación sarcomatoide es de 4 a 9 meses, con un máximo de 5 años, 10% a los 5 años. Como vemos microscópicamente, este es un carcinoma de tipo cromófobo, donde a la derecha vemos la diferenciación cromófoba, sin embargo, a la izquierda vemos el componente sarcomatoide, la diferenciación sarcomatoide, que se observa como con células tumorales fusocelulares, mitosis, también pleomorfismo de las células tumorales. En el carcinoma sarcomatoide, los fascículos de las células tumorales son fusiformes. Y como les dije anteriormente, se pueden observar mitosis y se observan marcado pleomorfismo. Otra diferenciación que se puede observar, como dijimos también en la clasificación de Fuhrman, es la diferenciación rhabdoide. Esta diferenciación rhabdoide se caracteriza por la presencia de grandes células epitelioides
con grandes inclusiones intracitoplasmáticas y de color eosinófilo central. Los núcleos son irregulares, son excéntricos generalmente porque la parte central de la célula está ocupada por la inclusión, y los nucleolos son prominentes. Están asociados, así como los de diferenciación sarcomatoide, a un pobre pronóstico. En el 70% de los pacientes aproximadamente ya aparecen metástasis y la mortalidad es del 50% en el momento del diagnóstico. Microscópicamente dijimos que estaban compuestas por células epitelioides, como vemos aquí, células grandes con esa inclusión central, esa inclusión eosinófila central, y el núcleo de las células tumorales está excéntrico, entonces está desplazado por esa inclusión central. Vemos que el núcleo presenta pleomorfismo. Aquí vemos otra imagen de un carcinoma cromófobo en el lado izquierdo y una diferenciación rhabdoide del lado derecho. Como vemos, en la diferenciación rhabdoide se presenta marcada desmoplasia y también marcado pleomorfismo nuclear. Eso es lo característico, las inclusiones dentro de las células tumorales y el pleomorfismo. En esta otra imagen vemos un tumor rhabdoide con las mismas características: desmoplasia, pleomorfismo de las células tumorales, que en este caso adquieren una arquitectura pseudoglandular, similares a glándulas. Pero si analizamos las características de las células tumorales, vemos que corresponde a un tumor con diferenciación rhabdoide. Entonces, los tumores con diferenciación rhabdoides, con diferenciación sarcomatoide, corresponden al Fuhrmann grado 4. El carcinoma urotelial es otro tipo de carcinoma que podemos ver en los riñones. Provienen del epitelio urotelial que está distribuido en los uréteres, en las pelvis renales. Como vemos macroscópicamente, entonces, en este caso, el carcinoma transicional o urotelial se inicia en los uréteres, en el epitelio urotelial del uréter, y de allí asciende o se disemina al parénquima renal. Aquí vemos otra foto macroscópica donde el tumor se localiza principalmente en las pelvis renales y de allí ascienden a la médula renal. Microscópicamente son tumores compuestos por células que adquieren una arquitectura papilar y, como dijimos, se originan en el epitelio transicional de las vías urinarias, del uréter, de la pelvis renal y de la vejiga. Aquí vemos otra foto macroscópica de un carcinoma urotelial, en donde el uréter está prácticamente reemplazado por una masa tumoral, la cual invade el parénquima renal. Vemos que la médula está ya también reemplazada por el tumor y se está extendiendo hacia la corteza renal. Una característica que tenemos que tener en cuenta en los tumores renales es la necrosis tumoral. Esta necrosis tumoral se relaciona con la sobrevida y la necrosis se observa más en los carcinomas papilares. Es menos observable en los carcinomas de células claras y también en el cromófobo. Y entonces implican sobrevida. Cuanto mayor necrosis hay en un tumor, quiere decir que ese tumor es de mayor grado y el paciente va a presentar una menor sobrevida. En este caso, en esta imagen, vemos que se observa una zona de necrosis en la parte central inferior de la imagen en un carcinoma de células claras. Repasando nuevamente, tenemos los grados de Fuhrmann entonces, grado 1, 2, 3, 4,
que se basan en las características nucleares y nucleolares.